Buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, estamos en nuestra semana 4. Vamos a empezar a ver lo que viene siendo eh, los términos procesales, de las notificaciones y de los exhortos y de los despachos, ¿verdad? Entonces, bueno, somos bien poquitos, pero bueno, yo creo que sí nos afectó el cambio del horario, ¿verdad? Porque en la mañana habían más el primer día y ahorita pues ya casi no se conectan. Pero bueno, no importa. Lo importante es que esté en línea, que se sube y que ustedes lo pueden ver en la plataforma, ¿verdad? Y aquí a nadie se le... Nadie me escribió una persona, me dijo, oiga maestra, es que no pude asistir, soy de derecho laboral, ¿me va a bajar algún punto? Le digo, no, ¿cómo crees? O sea, no, para nada. Ok, bueno, entonces vamos a ver, voy a poner mi pestaña para la presentación de la clase de ahorita. Y ahora sí vamos a compartir. Ok, entonces estamos lo que viene siendo, esta es la semana 4. Y aquí está mi tabla de contenido, ¿verdad? Y estamos, permítame. Ok, es mi tabla de contenido y vamos a ver de los términos procesales, de las notificaciones, de los exhortos y despachos. Oigan, cualquier cosita ahí que puedan apoyarles a sus compañeros cuando no entren o alguna cosa, algún cambio de horario, que espero que no sea el caso, ya se quedó así, pero algo que de tareas o algo, ahí comuníquenselos en el chat, porque creo que están agregando a más alumnos, entonces si ustedes tienen oportunidad de decirles, oigan, el link del libro está en el blog. Como quiera igual, yo les contesto en la plataforma, ¿verdad? Por el correo institucional. Ok, entonces vamos a pasar entonces por el capítulo 6 de los términos procesales. Y nos vamos a lo que viene siendo el artículo 733. Y dice, los términos comenzarán a correr el día siguiente al que surtan, aquí está mal escrito, disculpen, al que surte efecto la notificación y se contará en ello el día del vencimiento. Dice, los términos comenzarán a correr el día siguiente. No sé si sabían, al que surta efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Bueno, es que aquí tengo mis artículos en físico por cualquier cosa. Bueno, este artículo es de suma importancia. No se puede entablar un juicio, uno, si no hay una demanda de por medio, ¿verdad? Y dos, no se le tiene que notificar a la contraparte. Estas son las dos partes más importantes de este procedimiento. En el momento en que se le da conocimiento, públicamente mediante una notificación personal o por medio de alguna plataforma, obviamente ahí surte efecto a partir del día siguiente. Esto es muy importante, siempre estar al pendiente de cualquier notificación que te llegue y no dejarla a la desidia. Pues no, porque si ustedes dejan eso a la desidia de que no, pues yo no le voy a pagar, no le voy a hacer caso o cualquier cosa, por ese pequeño detalle, ustedes pueden perder hasta su casa. Y ha habido, obviamente, muchos casos en que hay personas y no necesariamente el patrón tiene que ser una empresa
enorme. El patrón puedo ser hasta yo, porque contraté una persona, a un albañil, a alguien que me pusiera una reja, una puerta, unos ladrillos. Oye, hazme aquí este toldito, hazme este tejabán así, así, o hazme una terracita. Entonces, el patrón no necesariamente es una empresa grande. El patrón puedo ser ustedes, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero sí es importante estar al pendiente de esas notificaciones. Si no corremos el riesgo ahora sí, de hasta perder la casa, ¿verdad? Y se ha documentado que ha pasado, ¿verdad? Ok, artículo 734. En los términos no se computarán los días en que el tribunal deje de actuar conforme al calendario de labores aprobados por el Pleno, así como cuando por causa fortuita o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se publicarán en el boletín laboral o en los estrados en su caso. Fíjense, es decir, días hábiles y horas inhábiles, aquellos en que el previo aviso no existan labores oficiales, ¿verdad? Ahí no van a contar. Y hay salvedades, ¿verdad? Cuando la misma Junta decrete habilitar días y horas inhábiles. Ok. Artículo 735 dice, cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tengan fijado un término, este será el de 3 días hábiles. Ok. Esto significa que si la Junta, por alguna extraña razón, ¿verdad?, no fija un término específico, siempre se va a considerar obviamente 3 días, ¿verdad? Cuando el juzgado no tiene alguna fecha, no tiene una fecha, más bien no me dio ninguna fecha, tengo 3 días. Pero si el juzgado me dice, si el juzgado dice 4 días, son 4 días. 5 días son 5 días, o 10 días son 10 días. O sea, aquí ya me está dando una fecha el juzgado, pero si no me la dan, obviamente van a ser de 3 días, ¿verdad? Ok. Artículo 735. A ver, sí, 735. Cuando la realización o práctica de un acto procesal o el ejercicio de un derecho no tengan fijado un término, pues es este. Este será el de 3 días hábiles, es el que les comenté, perdón. Ok, seguimos. Artículo 736 dice, para computar los términos, los meses se regularán por el de 30 días naturales y los días hábiles se considerarán de 24 horas naturales, contados de las 24 a las 24 horas, salvo disposición contraria en esta ley. Fíjense, es decir, un mes es de 30 días, ¿verdad? Pero si cae un mes que ese mes tiene 28 días, no se va a contar como quiera de 30. Si cae en un mes que tiene 31 días, de igual manera se va a contar que el mes cuenta con 30, ¿verdad? Esto que estamos diciendo es de un plazo o término, ¿verdad? Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada o parte en el procedimiento de conciliación se encuentre fuera del lugar de residencia del tribunal o del centro de conciliación, estos ampliarán el término de que se trate en función de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. Bueno, esto más que nada es cuando se trata de notificaciones fuera del estado y dependiendo de la distancia, ¿verdad? A donde se tenga que llevar a cabo, pues obviamente esa notificación. ¿Con qué fin es esto, verdad? ¿Por qué ese término, por qué ese plazo? Pues obviamente para que tengan tiempo, pues, de contestar la demanda.
¿verdad? Porque pues no es lo mismo que tú pongas una notificación en Saltillo a que la pongas hasta Mérida, Yucatán. Entonces, obviamente, estos plazos o estos términos que están, más bien esta distancia que están tomando, ¿verdad? Y los plazos que están poniendo, o indicando, es con ese fin, ¿verdad? Vamos al artículo 738 y dice, transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido su derecho que debieron ejercitar sin necesidad de acusar rebeldía. Bueno, es decir, ya notificamos, ya te enteraste obviamente de la demanda, y ya precluyó tu derecho. Es decir, el procedimiento va a seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ya te enteraste, o sea, ya estás notificado y sigue la demanda. En el momento en que te notifican y tuvo conocimiento y tuviste conocimiento públicamente, ya corrió su plazo y eso ya no se puede extender, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos al siguiente capítulo y es de las notificaciones. Pregunta, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Este viene siendo el capítulo 6. Todo, obviamente, esta presentación está en cada bloque. Y aparte, pues el link del libro o el del libro base, que viene siendo la Ley Federal del Trabajo, lo repito, está en cada bloque, en la semana 1, que es lectura, semana 2, viene también ahí, lectura, semana 3, en todos los bloques o semanas, yo pongo el link del libro base en la pestañita que dice lectura. ¿Por qué lo repito? Porque por si hay algún alumno que se acaba de incorporar, ¿verdad? Entonces, pues ya más o menos sabe. Y si llegara a entrar al link, ¿verdad? A ver, bueno, ya sabe que en cada bloque está el libro base, ¿ok? Bueno, nos vamos al siguiente capítulo, el de las notificaciones. A ver, ¿alguien levantó la mano? No, perfecto. Ok, nos vamos al artículo 739. Vamos a quitar esto. Y dice, las partes en su primera comparecencia o escrito deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el Centro de Conciliación local o bien del tribunal al que acudan. Si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos de esta ley. Dice, asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones o el último lugar donde el trabajador preste sus servicios. La notificación es personal. Permítame. Muy bien. Bueno, asimismo deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743 de esa ley, que es la que ya vimos, ¿verdad? Miren, supongamos yo, Marta Angélica Torres, voy a demandar al Banco S.A. Primero pongo mi domicilio como trabajador, ¿verdad? Y tengo que poner obviamente el domicilio de la empresa para donde el domicilio de la empresa. ¿Por qué? Porque es ahí donde se le tiene que ir a notificar, ¿verdad? Pero pues resulta que yo desconozco el domicilio de Banco S.A. Entonces se aplica la regla de los estrados. ¿Qué es un estrado? Es una tabla de avisos. Es cuando se comunica a través de una tabla que se pone obviamente en la Junta de Conciliación o tipo vitrinas, ¿verdad?
pero obviamente hay que agotar todos los medios existentes, todos los medios posibles, para obviamente eh, que, que, que pueda entablarse esta demanda. Es lo que yo les había comentado, que es algo súper importante. Tienes tienes que agotar todo y notificar bien, porque esa es ahora sí como quien dice la parte medular de todo, porque si no está notificado o tipo de recibido, entonces no se puede eh, seguir el proceso, ¿verdad? Como les había comentado. Si no se notifica bien, queda obviamente, pues se puede decir que invalidado, ¿verdad? Y hay que comenzar el proceso desde el principio, o sea, nuevamente. Bueno, les repito, tú me demandas a mí y tengo el derecho a designar, obviamente, un domicilio convencional, ¿verdad? Si lo hago, se me notificará por boletín o por estrados. ¿Sabes qué? Resulta que el banco ese al que voy a demandar, pues ya tiene un domicilio convencional porque ya está dentro de, ya está en el sistema. Entonces yo ya no voy a batallar porque resulta que ese banco, supongamos que sí tiene el domicilio, ahí ya en el sistema, pues yo ya no batallo, ¿verdad? Se le va a notificar obviamente por medio del boletín. Okay. Artículo 739 bis y dice, las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. Las partes y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, e imponerse de los autos. Esto de contratar a un abogado es con el fin de que los plazos se cumplan, ¿verdad? Y es decir, dicen, si dicen si dicen cualquier comunicado, pues no deben de pasar más de 3 días, ¿verdad? Como se había comentado ahí. Y los estrados serán obviamente, los enterados serán obviamente los interesados. ¿Quiénes? Pues el actor y el demandado. Ok. Ok, nos vamos al artículo 739 tercero y dice, las notificaciones en los procedimientos ante los centros de conciliación en los juicios laborales se harán, uno, en forma personal, las establecidas en el artículo 742 de esta ley. Fíjense bien, uno, en forma personal, es directo con el patrón y enterado de la demanda, es decir, a través de los abogados. Es decir, ¿sabes qué? Voy a ir directamente a sus oficinas o a la empresa y ahí le voy a dejar la demanda, ¿verdad? Por oficio. Aquí por oficio hay dos cosas. Dice, a las autoridades, perdón, a las autoridades a que se refiere el artículo 742 tercero de esta ley, salvo que se trate de la primera notificación, en cuyo caso se observará, aquí es un espacio, se observará lo establecido en el artículo 742 de esta ley. Bueno, B, a la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado. Ok, a la autoridad, pensé que me levantaban la mano. A la autoridad que tenga el carácter de ser interesado. Fíjense bien, por oficio, de una autoridad a otra. Autoridad cuando es de autoridad a autoridad, se comunica una resolución. Un ejemplo, resulta que la Junta de Conciliación le manda un oficio a Comisión Federal de Electricidad o le manda un oficio al IMSS o a Agua y Drenaje, es decir, de nivel a nivel. ¿Pero para qué? Pues es que yo necesito saber dónde está el patrón, cuál es la dirección del patrón. Ese patrón ha de tener alguna dirección, ha de estar en un banco de, permítame,
Ok. Entonces, por oficio, como les había comentado, es de una autoridad a otra autoridad. Eh, un ejemplo, pues yo estoy demandando, pero resulta que aquí la Junta de Conciliación pues no encuentra, obviamente no encontramos la dirección del patrón, ¿verdad? Porque a lo mejor no es una empresa, a lo mejor es una persona física, supongamos. Entonces se va a mandar esta resolución o este oficio. ¿Y a quién se le va, a quién se le va a mandar? Bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a mandar a Comisión Federal de Electricidad, vamos a mandar a LIN, vamos a mandar a Drenaje a ver y buscar y recabar esa información, porque fulanito tal, pues de alguna manera u otra, pues debe tener alguna dirección, ¿verdad? En donde llevarle la notificación, ¿verdad? De que esté enterado. Ok. 3. Por boletín o lista impresa y electrónica, en los casos no previstos en las fracciones anteriores. Aquí obviamente es a través de las tablas, ¿verdad? 4. Por buzón electrónico a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. ¿Qué sucede? Como les comenté anteriormente, resulta que el banco SASB pues ya tiene obviamente experiencia en esto, él sabe que pues si lo van a notificar, pues mejor quieren enterarse a través de su buzón electrónico. Él obviamente ya tiene buzón electrónico, clave, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene acceso para ser notificado previamente, ¿verdad? Y no tener ningún problema. Okay, nos vamos al artículo 740 y dice, cuando la demanda no se haya expresado en nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 de esta ley en lo conducente, debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúe la notificación es precisamente el indicado por el demandante y la notificación se entenderá hecha al patrón cuando al hacerla se ignore el nombre del mismo. Es decir, no conozco el nombre del patrón, supongamos, pero sí conozco dónde trabajo físicamente. Entonces el trabajador solo basta con señalar el domicilio donde él físicamente prestó sus servicios. Con eso es suficiente. Ok. Artículo 741 dice, las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello, y las que realicen en las condiciones surtirán plenamente sus efectos. ¿Qué son autos? Pues obviamente son todos los escritos que dictó el juez al momento de llevar, obviamente, a cabo una resolución laboral, ¿verdad? Okay. Nos vamos al artículo 742 y dice, se harán personalmente las notificaciones siguientes. 1. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer preveído que se dicte en el mismo. Ok. Bueno, la primera notificación de un juicio se le denomina emplazamiento, ¿verdad? Y es la más importante. Y esa debe de ser obviamente personal, ¿verdad? 2. El auto de radicación del juicio que dicten los tribunales en los expedientes se les remitan los tribunales de otra competencia, que les remitan los tribunales de otra competencia. Fíjense bien, es cuando el juicio se manda a otro tribunal competente y ¿sabes qué? Lo va a aceptar. ¿Por qué sucede? ¿Se acuerdan cuando les había comentado? A lo mejor, obviamente ellos se excusan y lo mandan a este otro tribunal, o porque resulta que allá hay otro trabajador
o trabajadores que ya empezaron un juicio previo a ese mismo patrón. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Aquí veo en el sistema que a Banco S.A. hay como 5 trabajadores que están en el mismo procedimiento. Entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a mandar a este tribunal, ¿verdad? 3. La resolución en que el tribunal se declare incompetente. Bueno, se tiene que decir por escrito, obviamente, la declinación de incompetencia, ¿verdad? Es decir, el juez es mi cuñado, mi primo, como habíamos comentado, ¿verdad? Permítame tantito. ¿Alguien quiere entrar? Muy bien. Ok. 4. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo. Ok. En el momento en que el tribunal conozca que se enteró de la admisión de un amparo, las partes deberán de notificar de forma personal, ¿verdad? 5. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal. Miren, cuando ya se concluyó el amparo, hay que volver a notificar, ¿ok? 6. El auto que cite a absolver posiciones o responder un interrogatorio, siempre y cuando por causa justificada el absolvente o testigo, a criterio del juez, no pueda ser presentado a la audiencia de juicio por las partes. Bueno, absolver. ¿Qué es absolver? Absolver es un interrogatorio simple. Va a decir sí, no. Sí, no. ¿Okay? 7. La resolución que deben conocer los terceros extraños al juicio. Fíjese bien, aquí es una persona que no tiene nada que ver con el juicio, ¿verdad? Un ejemplo, yo, supongamos, fulanito de tal estacionó su carro enfrente de una empresa, ¿verdad? Y se va y ahí deja el carro, ¿verdad? Resulta que pues lo deja en el estacionamiento, a lo mejor es el estacionamiento donde están los coches no sé, de la empresa donde están, ¿verdad? Y resulta, permítame tantito, ¿sí? No me demoro, permítame. ¿Qué pasó, Mario? Muy bien. Estoy dando clases ahorita de derecho laboral. En este caso, cuando se trata de posiciones, las personas Sí, no te que preocupes. se van Luego hablamos sobre eso, no te preocupes. Estoy interponer una dando pregunta clases, se les canijo. llama Pero es que estoy absolventes. dando clases, sí. Entonces, es un interrogatorio, como Sí. dice la Ok, maestra, ok, ok. Órale, bye, y bye. se va a formular una serie de preguntas, las cuales tienen que estar previamente calificadas por el juez. Él va a señalar cuáles son aptas y cuáles no corresponden a una pregunta que debe hacerse de manera directa. Y la persona que va a responder esas preguntas, en este caso el absolvente, solo tiene la opción de responder sí o no. No hay manera de aclarar una cosa. A diferencia de las testimoniales, los testigos van a dar una apreciación de las cosas en las que fueron testigos, pero en el interrogatorio por absolución nada más puede responder cierto o falso. Perdón, ya regresó la maestra, no será para aprovechar el tiempo. Sí, muchas gracias, licenciado. Entonces, me quedé en la 6 ya la vimos, ¿verdad? Que es absorber posiciones. Ok, sí. Ok, la 7. La resolución que deben conocer los terceros extraños al juicio. Es como les había yo comentado. Resulta que, supongamos que fulanito de tal, Juan Pérez, estacionó su carro, ¿verdad? Enfrente de la empresa. Y resulta que en ese momento están haciendo un levantamiento de un levantamiento
de las propiedades o de un embargo y resulta que llega el actuario y lo señala como propiedad de la... A ver, vamos a ver, hay un micrófono. Sí, haz de cuenta, perdón que le interrumpa, maestra. Sí, En el caso que está usted diciendo, se constituye el actuario en una diligencia de ejecución y van a señalar bienes para embargo. exacto, bienes para embargo. Encuentro un bien que tal vez no pertenezca, que es lo que usted va a decir, pero el tema es que se está llevando a cabo la práctica de una diligencia actuarial. Es correcto. Entonces, se da cuenta que ahí, pues obviamente viene un bien que no corresponde, ¿verdad? No forma parte de la propiedad de la empresa. Entonces, pues obviamente esa propiedad, pues hay ahí un tercero involucrado, un tercero, obvio, como dice aquí, un tercero eh, interesado en que pues obviamente eso no como no corresponde a los bienes de la empresa, pues obviamente a él le interese ese tipo de, de notificación, ¿verdad? Ok, nos vamos a lo que viene siendo la 8. Dice, la sentencia laboral cuando ésta no se dicte en la audiencia de juicio. Ok, la, la, sí, la sentencia laboral cuando ésta no se dicte en la audiencia de juicio. Bueno, donde se notifiquen las partes, es donde se notifiquen las partes, más que nada, es eso. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado. Ok, se le entera por escrito que va a ser reinstalado, así de sencillo. ¿Sabes qué? Aquí está, vas a ser reinstalado. El auto por el que se le ordena la reposición de actuaciones. Ok, cuando se pierde el expediente y se debe de extender obviamente un plazo para reponer esas partes que se perdieron, ¿sí? Reponer todo eso que, que, que se perdió, lo perdieron, etcétera, etcétera. 9. En los casos a que refiere el artículo 772 y 774 de esta ley, en casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación locales o los tribunales. Y 13. Dice, la primera notificación para comparecer a la audiencia obligatoria de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación locales competentes, a excepción de lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 684E de esta ley. Ok, nos vamos al artículo 742 bis y dice, si las partes aceptan que las notificaciones personales posteriores al emplazamiento a juicio se lleven a cabo mediante el buzón electrónico, estas se harán por dicho medio, sin necesidad de remitir la orden de notificación al actuario. Miren, aquí cuando los abogados aceptan que sea por buzón electrónico, esto sustituye a que vaya un actuario y notifique, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya ese paso ya no lo hace, ¿verdad? Ok, artículo 742, tercero, dice, tratándose de dependencias u organismos públicos, las notificaciones posteriores al emplazamiento a juicio se hará al buzón electrónico asignado en términos del artículo 739 de esta ley. Ok, se llevará a cabo por oficio y obviamente por oficio electrónico que no tiene que llevar un papel, es decir, es por correo, así de sencillo. Ok. Nos vamos al artículo 743 y dice, la primera notificación personal se hará de conformidad con las siguientes normas. Ok, 1. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada
habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. 2. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución entregando copia de la misma. Si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquella. 3. Si no está presente el interesado, o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. El actuario asentará el nombre de la persona con la que se entendió o se entiende la diligencia y especificará. Vamos a ver. Aquí está, sí es muy importante, que sea, fíjese bien, que sea mayor de edad. No se la puede dar a un niño de 10 años, ni de 8, ni de 12, o a alguien que resulta que, yo pensé que era mayor de edad porque ya se veía grande. No, si puede pedir una identificación, pues mucho mejor, ¿verdad? Ok, se deroga. Vamos, 5. Si en la casa o local señalado para hacer la notificación se negara el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, esta será por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución. Muchas veces esto pasa porque la gente se asusta, no sabe de qué se trata, no abren, o sea, no quieren saber, ¿verdad? Y dicen, no, ha de ser algo muy peligroso, algo de, no sé. Entonces no abren y no quieren recibir nada. Entonces, bueno, se hace esta acción. Ok, el siguiente. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se constituirá acompañado del trabajador y se cerciorará de que el local asignado en auto es aquel en que se presenta o se presentaron los servicios. Es decir, aquí se acompaña del trabajador, ¿para qué? Para que quede bien asentado que es ahí donde él laboró, porque pues como no sabe cómo se llama la empresa, pero sí sabe que ahí trabajó, ¿verdad? O no sabe el nombre del patrón, ¿verdad? No sabe bien el SADCB, o sea. Ok. Artículo 744 dice: las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello. Dice, el mismo día en que se dicte la resolución, si concurre al tribunal o mediante el sistema digital o plataforma electrónica al buzón electrónico que haya asignado a las partes. Las ulteriores, ¿qué significa? Se puede decir que vienen siendo las posteriores, es decir, las posteriores notificaciones que van a venir. Entonces, ¿a dónde se van a llevar a cabo? Pues obviamente a través de la plataforma electrónica, ¿verdad? Ok, 744 bis y dice, las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes. Ok. Dice, si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, el funcionario designado hará la entrega, recabando la constancia de recibido correspondiente. Aquí es muy sencillo. A ver, ¿no hay más? Ok. Es muy sencillo. Se presenta el documento y se pone el sello de recibido y eso es todo. Estas notificaciones son para completar el expediente más que nada. Es decir, cualquier punto o información que falte por completar el expediente, pues se va a ir recabando, ¿verdad? Ok, 2. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio,
Ay, perdón. Si el domicilio del autor se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por exhorto a través de la plataforma electrónica para que la autoridad exhortada realice la notificación al día siguiente de su recepción. ¿Ok? ¿Qué es un exhorto? Se le pide a una autoridad del mismo nivel, a una autoridad que es del mismo nivel, que está obviamente en otro estado, ¿verdad? En otro municipio a lo mejor, y que recabe esa información que nos hace falta a nosotros. Entonces, a eso se le llama un exhorto, ¿verdad? 745. El Tribunal Federal y los tribunales locales deberán acordar la publicación de un boletín impreso y electrónico que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. Esto viene siendo una especie de tabla, ¿verdad? O resumen de todas las actuaciones que se llevaron a cabo, pues obviamente se puede decir que en el día, ¿verdad? Y esto va a formar parte de todo lo actuado hasta el momento, ¿verdad? Ok, artículo 745 bis y dice, las notificaciones por boletín o lista se fijarán y publicarán en el local del órgano jurisdiccional en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. Esto viene en efecto, esto tiene un efecto físico, por así decirlo, de cada expediente y se coloca nuevamente en un lugar visible y va a ser obviamente por algunos días y se va a poner obviamente en esas tablas, ¿verdad? Okay. Artículo 745 tercero y dice, las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. 1. Las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al buzón electrónico asignado todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción sexta 4, del artículo 747 de esta ley, en un plazo máximo de 2 días a partir de que el órgano jurisdiccional lo hubiera enviado. 2. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío de notificaciones dentro de los plazos establecidos de esta ley, las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier vía al tribunal. Fíjese bien. Vamos a ver si hay más. Ok, no. Aquí, esto es, ya se te notificó, ¿verdad? La primera vez y ya tienes acceso al portal, ¿verdad? Pero por cuestiones técnicas avisan por otro lado o por otra vía, ¿verdad? De que no pudiste ingresar, pero te van a dar otro plazo, se va a dar otro plazo, obviamente, para ingresar. ¿Por qué puede pasar esto? Pues a lo mejor fallas técnicas, un temblor, tsunami, huracanes, inundaciones, etcétera, etcétera. Artículo 746 dice, surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el boletín judicial y buzón electrónico, salvo que sean personales. El tribunal competente publicará también dichas notificaciones en los estados de la autoridad. Es decir, en las mismas tablas o en los comunicados, ¿va? Artículo 747 dice, las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente. 1. Las personales, el día y hora en que se practique, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley. Fíjense, las personales surten efecto en el momento, o sea, es
rápido. 2. Las demás al día siguiente al de su publicación en el boletín o en la lista que se publique en los estados del tribunal. Las demás, entonces, ¿cuándo surten efecto? Al día siguiente, ¿verdad? O sea, van a surtir efecto al día siguiente las que no son personales. 3. En 2 días las que se realicen al buzón electrónico. Está fácil, ¿verdad? Entonces, buzón electrónico son 2 días. Okay. 4. Las realizadas por vía electrónica se harán al buzón electrónico asignado a cada una de las partes cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y por otra hará una impresión que agregue al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Ok. Artículo 748. Dice, las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles, con una anticipación de 24 horas, por lo menos del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley. Pues este está claro. Las horas hábiles, acuérdense, son desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿verdad? O 7 de la mañana, algo así, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. O ya lo vimos. Sí, ¿verdad? Ya lo vimos. Artículo 749 dice, las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes acreditadas ante el tribunal surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas. Fíjense, aquí es decir, yo autoricé a mi abogado a que sea notificado a mi nombre. ¿Por qué? Porque ya estoy enterado de la demanda, así ya estoy enterado de la demanda. Artículo 750 dice, las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los 5 días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. Esto significa que una vez que se llevó a cabo un acuerdo, ¿verdad?, dentro de la Junta de Conciliación, esta se tiene que dar conocimiento a más tardar en 5 días, ¿verdad? Vamos a ver dónde está el 751, a lo mejor me lo salté. Aquí está, miren, me voy a brincar una hoja porque aquí está el artículo 751 y ya después me regreso. Y 752. Ok. 751. La cédula de notificación deberá contener por lo menos 1. Lugar, día y hora en que se practicó la notificación. 2. El número de expediente. 3. El nombre de las partes. 4. El nombre y domicilio de las personas o personas que deban ser notificadas. 5. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. Artículo 752 dice, son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad o a lo dispuesto en este capítulo. Está muy sencillo, muy claro, ¿verdad? Nos regresamos al 753, es este, y dice, las diligencias que no puedan practicarse en un lugar que no puedan practicarse en el lugar de residencia del tribunal o de la autoridad conciliadora que conozca del juicio o del procedimiento conciliatorio, según sea el caso, deberán encomendarse por medio de exhorto al tribunal o a la autoridad conciliadora del domicilio en que deban practicarse, según corresponda, y de no haberlas en dicho lugar a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República.
754 dice, las diligencias que se practiquen en el extranjero únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indispensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación. Esto, fíjese bien, esto es siempre y cuando sean muy necesarias. Ok. Artículo 755 dice, a falta de tratados o convenios, deberá estarse a las siguientes reglas. 1. Los despachos serán remitidos por vía diplomática al lugar de residencia de la autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas de las autoridades que las expidan. 2. No será necesaria la legalización de firmas si las leyes o prácticas del país a donde se libre el despacho no establecen ese requisito. Es decir, si no lo pide, no es necesario la legalización de firmas. Bueno, esto ya lo vimos. Y nos vamos al artículo 756 y dice, en los exhortos que deban ser diligenciados dentro de la República Mexicana no se requiere la legalización de firmas de la autoridad que los expida. ¿Ok? Aquí no es necesario eso. Acuérdense que es un exhorto. Cuando una autoridad del mismo nivel le pide a otra autoridad que vaya y recabe o lleve a cabo una notificación o una diligencia, ¿verdad? O recabe información. Ok. Artículo 757 y dice, el tribunal deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. Artículo 758 dice, los exhortos y despachos que reciban los tribunales a que se refiere el artículo 753 se proveerán y deberán diligenciar dentro de los 5 días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que hayan de practicarse exija necesariamente mayor tiempo. En este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado exceda de 15 días. Ok, aquí más que nada les está poniendo un plazo, ¿verdad? De que no se excedan del tiempo de ese exhorto. Y sabes que esa diligencia la estás demorando mucho. Entonces, vamos a ver qué está pasando. ¿Qué pasa? Pues obviamente se va a una autoridad mayor para que obviamente vea qué está pasando, porque pues a lo mejor lo que puede hacer es de que no, pues lo que pasa es que esa empresa la conocemos y pues no sé qué pueda pasar, pero tienen que checar a ver por qué se están demorando, cuál es el motivo. Ok. Artículo 759 dice, cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte a la autoridad exhortada. Si a pesar del recordatorio se recordará de oficio o instancia de partes a la autoridad exhortada. Si a pesar del recordatorio continúa la demora, la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del Consejo de la Judicatura, que corresponda al ámbito de actuación del exhortado, y se considerará como un acto notoriamente improcedente de dilación por parte de la autoridad exhortada, en los términos del artículo 48 bis de esta ley. Entonces, bueno, aquí se puede decir que pues sí se protege, ¿verdad? Se está protegiendo. Bueno, este artículo se puede decir que es, como quien dice, un recurso que tiene la autoridad que pide el exhorto para que obviamente no haya una dilación por parte de obviamente de la otra autoridad, ¿verdad? Que está haciendo la notificación o recabando esa diligencia, ¿verdad?
Artículo 760 dice, el tribunal a solicitud de partes podrá entregar el exhorto y sus anexos al oferente previa razón que dejen autos, quien bajo su más estricta responsabilidad lo entregará a la autoridad exhortada para su diligenciamiento. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Pues esto es todo. No sé si tengan alguna duda, por favor, díganme. Perfecto. Ok. No, disculpe, maestra. No, adelante, Marina, dime. Y de parte mía, todo está muy, muy claro, muy sencillo, está fácil, digamos, son procedimientos que, bueno, ya hemos visto en otros, bueno, yo los he visto en otros tetras, y esto pues reafirma, ¿verdad? Sobre los términos, sobre las actuaciones dentro del juicio y la cuestión de las direcciones y del que a veces no tenga el nombre del patrón. Y es que muchas veces, mira, muchas veces y te das cuenta cuando tú entras al CISEC a checar tus semanas cotizadas y resulta que imprimes y quieres saber, a ver, ¿cuántas semanas cotizadas llevo? Ya tengo casi, pues no sé, he tenido 3 trabajos en 20 y tantos años, supongamos, ¿no? Y resulta que nunca supiste cómo se llamaba tu patrón, tú pensaste que se llamaba, no sé, McDonald's, es un ejemplo. Y resulta que no, que fue el nombre real de esa empresa es otra, porque era un outsourcing. Cuando existían, ¿verdad? No sé si todavía estén ahorita, entonces a eso se refiere, ¿verdad? De que a lo mejor no me conozco el nombre del patrón exactamente, ay, no sé, porque en mi recibo dice otro nombre, pero no me acuerdo, y yo los recibos los tiro, no sé, X. Entonces, pues obviamente ahí te das cuenta de que pues no te sabes el nombre del patrón, pero ¿sabes qué? Sí sé dónde trabajé. Entonces, allá vamos, y allá vamos a notificar, ¿Por qué? Porque sí sé dónde trabajé, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, por lo que respecta a esta clase, está muy claro, maestra. Muy bien explicado. Pues mira, sí, muchas gracias, Marina. Lo que trato es de que cada artículo quede más o menos claro, ¿verdad? Y que se vayan con una idea, ¿verdad? Sí, y con ejemplos, maestra, para comprenderlo más. Exacto, exacto. Pero sí es muy importante lo que les dije al inicio de la clase. Voy a dejar de presentar. De que algo súper, súper importante para nosotros no se puede entablar un juicio o una demanda si no hay una demanda de por medio, si no se notifica a la parte. Si no está notificada esa parte, la parte interesada, pues no se puede entablar un juicio, ¿verdad? Entonces es importante notificar. Y se puede decir que esa es la parte más importante de este procedimiento. Y otra cosa, que tú la recibas, es decir, que estés por enterado y no la dejes en el olvido. Ay, no, ¿sabes qué? Sí la recibí, pero no le voy a hacer caso porque resulta que, pues pues nada más trabajó 2 días. Bueno, pues por esos 2 días que trabajó y tú no fuiste ¿cómo se llama? No te presentaste, tú perdiste tu oportunidad de que te escucharan. Y él puede decir, ¿sabes qué? No trabajé 2 días, voy a decir que trabajé 9 meses. Entonces, ya perdiste tu chance, eso lo vamos a ver más adelante. Tú ya perdiste tu oportunidad. Y por esos pequeños detalles de no enterarte de esas notificaciones o no poner atención a eso, puedes perder todo, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que obviamente, pues por muy pequeño que digan ustedes, ay, es una demanda que me llegó, pero pues no le doy importancia, no, hay que tomarla en cuenta. Licenciado, adelante. Siempre
la recomendación. Sí. Cumplir todos los citatorios, especialmente la cuestión laboral y la penal. Pero la laboral, como dice la licenciada, si ustedes no acuden, pueden perder la oportunidad y eso se le llama preclusión. Si ustedes no comparecen, pierden todos sus derechos y entonces automáticamente si están representando a un patrón, ya perdió todas las posibilidades de defensa. Es correcto. Bueno, pues miren, ya son las 10 de la noche, ya los dejo descansar y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Esta semana es actividades core, entonces cualquier cosa que tengan, alguna duda o algo, ahí me la hacen saber. Recuerden, tengo mi botón para que me puedan contactar. Esto lo digo nuevamente por alumnos que me están contactando, que son nuevos. Maestra, me acaban de agregar, maestra, vengo entrando a la UCNL, o sea, son alumnos que apenas se están incorporando, entonces por eso lo digo nuevamente, hay un botoncito de contacta tutor, mándenme un mensaje, cualquier cosa que necesiten. El libro base siempre está en cada bloque, en el link lo lleva directamente a la Ley Federal de Trabajo, así se llama. Y bueno, pues eso es todo, jóvenes. Los dejo descansar y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Marina, Anet, Lulú, Virginia, Cristian. Buenas noches a todos.